conversación en el parque de la esquina, con un amigo vecina e invitados de ocasión, de tarde, de tarde, de tarde en tarde, de tarde, de tarde, de tarde en tarde. De tarde en tarde los saludo en un nuevo encuentro con la cultura, hoy para acercarnos a la literatura y conocer de un libro publicado por Ediciones Luminarias que resultó ser el más vendido y más codiciado en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro, Cuba 2012. Y por supuesto que también vamos a conocer el autor de este texto. Me refiero al profesor y buen amigo Héctor Cabrera. Y gracias a él, de tarde en tarde también tendrá la iniciativa ahora de homenajear a sus personajes populares, por lo tanto le proponemos escuchar y disfrutar del trío de Gómez ofreciendo este tema a Bartolo, ese personaje popular que fue un limpiabotas de nuestra ciudad, muy querido por su pueblo gracias a la calidad de su trabajo y sobre todo por el carisma especial que tenía para relacionarse con las personas. Así que continúe con nosotros de tarde en tarde. Allá por unos portales frente a la iglesia mayor, hay gente que mucho vale, pues viven de su sudor. Ellos limpian tus zapatos con esmero y con amor, y por eso al poco rato te brillan como un crisol, y por eso al poco rato te brillan como un crisol. Allí ilustrando el calzado un buen hombre encontrará, cariñoso y preocupado que muy bien te atenderá. A Bartolo le cantamos porque es el rey del brillo, este son que hoy inventamos con betún, tinta y cepillo, este son que hoy inventamos con betún, tinta y cepillo. A Bartolo le cantamos porque es el rey del brillo, este son que hoy inventamos con betún, tinta y cepillo, este son que hoy inventamos con betún, tinta y cepillo. Saca brillo, Bartolo, saca brillo, sigue limpiando el calzado con el betún y el cepillo. Saca brillo, Bartolo, saca brillo, que nadie viva de engaño, que tú eres el rey del brillo. Saca brillo, Bartolo, saca brillo, sigue limpiando zapatos con la tinta y el cepillo. Saca brillo, Bartolo, saca brillo, te tomas tu botellita y sigue sacando brillo. Saca brillo, Bartolo, saca brillo, con una frase de pillo se despide el rey del brillo. Pues sí, de tarde en tarde llegan provenientes de Guayos Héctor Cabrera, historiador de esa localidad, además un reconocido escritor ensayista. Bienvenido, buenas tardes. Y encantada de tenerlo aquí para hablar de un libro muy codiciado por las personas que han tenido la oportunidad de llegar hasta él. Por supuesto que le doy la bienvenida también a Leonardo Valdivia García, director de la Casa de Cultura de Guayos. Es un placer tenerlo también. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Vamos a conocer primeramente acerca de Mucho Palashiva. ¿Con cuánta sorpresa recibió usted la noticia, Héctor, de que su libro, Mucho Palashiva, era uno de los más codiciados y sobre todo leídos y vendidos desde la pasada edición de la Feria Internacional del Libro? Bueno, yo estaba ingresado en La Habana para una operación, que aprovecho la oportunidad para saludar al doctor Leiva y cirujano Leiva de aquí de la provincia y los doctores
Raúl Brizuela y Rosalba, que me operaron en La Habana. Yo estaba operado y fue Valdivia el que me llamó. Y me dijo, el libro, Valdivia fue a la presentación en Santo Espíritu, por mí. Leí un texto que yo había hecho y ahí se preparó un motivito allí. Y allí se vendió el libro, voló el libro. Y después, pues, el libro no se encontraba. Y Valdivia me llamó y me dice, oye, los compañeros del libro han determinado que el libro Mucho para la Chiva, el libro Celia y las Flores, Vilma, una mujer extraordinaria, Vilma, una mujer extraordinaria, y el libro Paletas de Chocolate, de Lavazo, habían sido los libros más vendidos. Y que Mucho para la Chiva se había agotado. Imagínate, uno hace el libro para la gente, uno hace el libro para que le guste. Y el libro no es un libro solo de Guayo. Yo hice el libro con anécdotas de allí, pero para que le gustara a todo el mundo, le gustara al espirituano, tú lo quieres leer, le gustara al habanero. Estaba leyendo un libro y una viceministra amiga mía estaba leyendo el libro y se estaba riendo y dije, bueno, pues el libro está bueno. Porque si ella se está riendo y es de allá, ¿cómo serán los guayenses? Así que muy feliz por el libro. Claro que sí. Y cuando hablamos de este libro, Mucho para la Chiva, hay que decir que también resultó ser premiado y no solamente leído aquí por los espirituanos. Leonardo lo sabe muy bien. Así mismo es, Lady. Este libro fue el premio de la beca de creación del Consejo Nacional de Casas de Cultura en el año 2011. Silfredo Álvarez Conesa, que es el premio que otorga la creación de la beca de literatura, y que con mucho gusto, bueno, fue representado por la Casa de Cultura de Guayo, obtuvo este gran premio en el 2011 y que afortunadamente, después de tantos esfuerzos, Luminaria lo publica para beneplácito de la memoria gráfica de toda la historia del pueblo. Qué bien. Bueno, se reconoce Héctor Cabrera como un cuentero por excelencia, como se refiere en este prólogo de su libro. Bueno, eso lo dice Noelio, Roberto Hidalgo y Noelio, que los cuenteros son ellos. Pero bueno, sí, en estos pueblos pequeños se fabula, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado. Los primeros libros míos fueron libros de historia. La famosa Huelga del 52 que dirigió Armando Acosta y La vida de Jesús Menéndez, con el que gané el Premio Nacional también. Pero este es un libro fabulador y, bueno, no me disgusta que Noelio me llame cuentero, ¿no? En realidad los cuenteros siempre existieron. Claro. Y en estos pueblos pequeños, pues la oralidad tiene un peso importante. Y el realismo mágico también tiene un peso muy importante. García Márquez habló del realismo mágico. Y es que en estos pueblos se da el realismo mágico que no está permitido dárselo a las grandes ciudades. Usted vive en La Habana y usted no conoce que vive al lado, porque vive en la casa del frente. Pero en Guayo todo el mundo se conoce y entonces esas cosas que ocurrieron en Maconda, como lo llamó García Márquez, ocurren también en nuestros pueblecitos, salvando la distancia. Y ese realismo mágico que después Carpentier llamó lo real maravilloso. Lo real maravilloso. Bueno, pues esas cosas ocurren allí. Bueno, vamos a conocer un poco acerca de esas historias referidas en este texto Mucho para la Chiva de Héctor Cabrera, que se encuentra hoy de tarde en tarde con nosotros. Yo quisiera conocer algo de verdad. Todavía los guayenses se ofenden si se les pregunta si son hijos de la yegua de Galeano. Oh, por supuesto. Imagínate que la yegua de Galeano que viene en este libro era una potranca árabe, muy linda, de José Galeano. Él tenía una cría de caballo. Y a la yegua la montaban varios potros para sacar la cría. Tener un potrico de la hija de la yegua Galeano, tener ya asegurada una buen cruzamiento. Por tanto, esa yegua se acostó o se paró, no sé con cuántos potros. Por tanto, cuando usted le digan que usted es hijo de la yegua Galeano, usted es un hijo bastardo y de padre desconocido y hijo de una señora no muy respetada, como la Celestina, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a continuar hablando un poquito acerca de todas esas historias que se entretejen ahí en Guayos y que son llevadas a este libro. ¿Qué más nos cuenta Mucho para la Chiva? Bueno, en el caso del libro, bueno, él magistralmente lo toca, ¿no? En tres partes. Las voces, que es lo que recoge decir todos los testimonios de las anécdotas del poblado. Los hombres, que se refiere precisamente a los personajes populares que hoy viven en la memoria cultural de la localidad, y los lugares célebres históricos que también se reflejan
en ese lugar, como es la fonda de Arahueca, el tema del Parque de Guayo, del elevado como símbolo arquitectónico que identifica la localidad y personajes populares tan importantes que reflejan el quehacer cotidiano del pueblo, como Macanito, como Elías Nasco, Lorenzo. Una pregunta, personajes populares que algunos ya no están, otros sí, Otros sí continúan viven. vivos. Sí, y los menos, pero hay. Los Mira, menos, pero sí. mucho para la chiva no es un compendio de hechos simpáticos ni el evocar de lugares del sentir nostálgico en la memoria de un sitio. En esta negación radica su entrañable valor surtidor principal del que se nutre el lenguaje con sus refranes, frases célebres y piropos reveladores, como forma genuina de la expresión que identifica lo auténtico de lo cotidiano. Aquí hay personajes populares, pero no tienen que ser todos bobos. Personajes populares de carne y hueso, gente que en un momento determinado han tenido un hecho simpático, un hecho que lo ha marcado. El cubanismo está presente. Como el caso del famoso jugador de billar, Pepe Pesca la Rana, que se iba para las provincias orientales perdiendo en todos los billares, vestido de casi de guajiro, con mucho dinero, perdiendo en todos los billares, utilizando una técnica deplorable, y después venía haciendo el trayecto al revés. Y todo el mundo quería jugar con el guajiro, el bobo, para quitarle algún dinero. Pero el campeón venía cobrando. Y cuando ya llegaba a Guayo había recuperado 3 veces más de lo que había perdido en la ida. Sí. Ese es un personaje. Habilidoso. Ese es un personaje. Bueno, Héctor, también Leonardo, quisiera que nos hablaran acerca de una frase que se originó para recorrer, podríamos decir, el mundo entero. ¿Y qué tú quieres? Un Tarzán por 7 pesos, ¿no es así como se dice? Todavía la escuchamos muy a menudo entre nuestros abuelos, entre las personas mayores, pero también algún que otro joven a veces se pregunta, ¿qué tú quieres? ¿Un Tarzán por 7 pesos? Yo quiero saber acerca de esta frase, cómo es que también se refleja en Eso es este muy, texto. muy, muy verdad. Allá hay una familia que le dicen los guaros, son Valdivia, pero dicen los guaros, son chiquiticos. Y entonces este muchacho Piti, que había sido incluso combatiente internacionalista, ese muchacho Piti tenía 1 metro, 1,30, 1,40, chiquito, flaquito, lo coge el servicio militar, le dan un fusil allá en la 4ª división, allá en Remedio, una unidad militar muy fuerte, le dan un fusil, el fusil era más grande que él no podía con el fusil y el sargento le dijo, y este guardia que no puede con el fusil, ¿para dónde va? Y él le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Un Tarzán por 7 pesos. Hay que recordar que el servicio militar, la gente ganaba 7 pesos. Servicio militar obligatorio, ganaba 7 pesos. Esa es una anécdota de lo más simpática. Muy, muy verdad. Cierta, Cierta. definitivamente. Otra de las cosas que quisiéramos destacar, es la participación de su editora, Marlene, que con muchísimo amor desde el principio, cogió esta idea de editar el libro y que nos apoyó mucho, y el impacto sociocultural que tuvo en la localidad, en sus presentaciones, sobre todo en la Semana de la Cultura el año pasado, que todo fue un éxito en el parque, y que a raíz de esto se crea una actividad en la Casa de la Cultura que vamos a darle ahora en el plan del verano, que son los dueños de la chiva. Es decir, esas anécdotas compartidas con los protagonistas vivos y la memoria gráfica del pueblo, vamos a llevarlo a cabo para que el pueblo tenga acceso a todo el libro, ya que fue muy poco los ejemplares que pudieron tener la población acceso a ellos, y que a través de estas actividades que vamos a realizar en el verano, vamos a darle un poco más de protagonismo y que se conozca más. O sea que en su momento fue un suceso cultural, continúa haciéndolo, porque ha devenido entonces también una peña que van ustedes a desarrollar durante la etapa de verano. Me alegra muchísimo saber eso. ¿En qué medida Guayo se convirtió en protagonista del texto Mucho para la Chiva? Guayo es el protagonista. Sí, sin duda. Guayo es el protagonista. Yo no quise que se mencionara a Guayo. Marlene es la que me convence. Que a pesar de que se mencionara Guayo, el pueblo el libro iba a tener también, ¿Por qué en un inicio iba a tener camino. La en un chiva se iba a inicio? abrir paso. Sí, pero ¿por qué en un inicio no quiso mencionar Bueno, Guayos? porque yo quería que el libro fuera Más universal. Uno siempre aspira más. Pero el libro puede ser universal desde lo pequeño. Claro. Desde las pequeñas cosas puede ser universal. Y salvando las distancias, cuando yo digo la palabra universal me queda muy grande, ¿no? Pero bueno, el libro ha gustado. Y sí, Guayo está presente. Es de allí, las anécdotas son de allí. Que bien pudieran haber ocurrido en cualquier otro pueblo de la mayor de las Antillas. Pero la anécdota allí, esta es mi gente, cómo somos, de dónde vinimos, quiénes somos. Esa también es nuestra historia. Estas son las personas que nos identifican, a diario ahí en la No son los cotidianidad. héroes han tenido sus libros, yo incluso lo he escrito sobre ellos, pero estos son la gente que se cruzaron con nuestros héroes, que lo hicieron incluso agradable de su vida.
que tienen muchas anécdotas y leyendas Por todavía supuesto, por qué contar. por supuesto. Bueno, vamos a seguir hablando más adelante del libro Mucho para la Chiva, que ya le estoy sugiriendo a todas las personas que están en sintonía con nosotros de tarde en tarde. Yo me lo voy a leer, me lo voy a beber, porque ya comencé allá afuera a hacerlo y de verdad que me he reído solamente de leer las 3 primeras páginas, de veras que sí se lo recomiendo. Ahora vamos a un recorrido al pasado de alguna manera con un especialista en artes visuales y se trata de Aracay Vázquez Díaz, que estuvo aquí en nuestra provincia y nos conduce al pasado a través de la moda. Algo muy interesante, veamos. Bueno, mi investigación se centra principalmente en las décadas 40 y 50 de la República. Podemos decir que en la década de los 40, producto de la influencia de la Segunda Guerra Mundial, la moda femenina, sobre todo, que es la que yo me dedico a estudiar, se caracterizaba por los hombros anchos, la ropa que hacía de las caderas de la mujer un poco estrechas, los tacones cuadrados, todo bajo el contexto de la moda militarizada. Después hubo la revolución del New Look de Christian Dior, que es una tendencia mucho más femenina, mucho más hacia lo sensual de la mujer, que ceñía la cintura de avispa como se conoce, las sayas, las faldas a media pierna y con entalles y pinzas que recreaban o que exaltaban la sensualidad de las caderas de la mujer sobre todo. El principal objetivo es definir la alta costura en Cuba, cómo se manifestó, de dónde viene, las diferencias de la haute couture parisina, que es donde se origina esta expresión de la moda, y definir cuáles son los principales modistas de alta costura en La Habana, cómo trabajaban, cómo eran sus atelieres, la forma en la que comercializaban y promocionaban sus obras. Creo que en alguna medida hay reminiscencias, sobre todo actualmente en lo que es la vuelta a enmarcar la cintura de la mujer, ahora que se usan muchos los cintos anchos a la cintura nuevamente, no como antes en la cadera, y las faldas a media pierna que están muy de moda todavía. Contrario a lo que siempre ha sido la crítica a lo largo de nuestros años en nuestro país, la moda se ha visto como un tema más banal dentro de las artes visuales y yo soy graduada de Historia del Arte y bueno, me interesaba rescatar un poco esta manifestación artística porque además la moda es también reflejo del contexto histórico en el que se engendra y bueno, pues es característico de una época determinada y por eso es muy importante estudiarlo. Seguimos de tarde en tarde. Antes yo les sugería la lectura a las personas de Mucho para la Chiva, pero me decían mis invitados que definitivamente se agotó en la red de librerías de nuestra provincia. ¿Dónde encontrar este texto entonces? Bueno, pues a manera de consulta, de préstamo interno y externo, pueden dirigirse a la red de bibliotecas de la provincia, que ahí está el libro. Muy bien. Gracias. Bueno, cuando hablamos de Guayos y no hacemos referencia a una peña archiconocida, sería algo imperdonable. Así que aquí nos encontramos con su director, su guionista, Héctor Cabrera, y Leonardo es quien se desempeña como productor de la reconocida peña con el nombre de Peña Los Elevados. Y quisiéramos conocer en ese sentido a quién dedicaron la más reciente edición de esta peña. Bueno, la Peña Los Elevados es un proyecto sociocultural donde se reconoce a través del arte y la cultura a los personajes, a instructores, promotores, actores sociales de la comunidad, de modo muy, muy sencillo, pero que es un reconocimiento público que le hace a la comunidad
y toda la red institucional del territorio en la Biblioteca Pública Ramón Balboa, que es la sede de esta peña que ya cumplió 5 años de fundada. Recientemente, el viernes pasado, pues el invitado especial fue el compañero Andrés Pérez Guillén, quien es el presidente del Club Amigos del Danzón Humberto Gómez Fontela de nuestra Casa de Cultura, pero además un excelente promotor cultural natural, que nos apoya mucho en el desarrollo de cada una de las actividades, muy entusiasta, y que fue una peña llena de muchas sorpresas, muy emotiva. Él está muy contento con el desarrollo de esta actividad porque, como te dije, es un reconocimiento público ante su comunidad de toda su trayectoria. Otro de los aspectos importantes de la peña es mostrar el talento del desarrollo de nuestro movimiento de artistas aficionados, que es muy fuerte, y que estas unidades artísticas que nosotros hemos categorizado, que nosotros atendemos desde nuestras casas de cultura, pues es un espacio de compartir el arte y la cultura a través de este proyecto cultural. Me imagino que ese sea uno de los tantos aciertos que ha tenido la peña, y cuando hablo de aciertos quisiera saber qué otros factores han posibilitado que se mantenga dicha peña con ese carácter tan popular, porque es una peña a la que asisten muchísimas personas que residen allí en la localidad de Guayos y otras que llegan y se suman. Se suman, por supuesto. ¿Por qué han mantenido precisamente ese gusto entre la población? Porque hay que mantener la labor comunitaria. Y la idea fue esa. Ahora, esto no quiere decir que siempre hagamos la peña con un personaje de allí. Puede ser un personaje de otro lugar, incluso no tiene por qué ser artista. Nosotros la hemos hecho con el héroe de la República de Cuba, Orlando Cardoso Villavicencio. Nosotros la hemos hecho con el general Hermio Hernández, el que dirigió la batalla de Cuito Canavales. Nosotros la hemos hecho con el poeta Juan Eduardo Bernal Echemendía, nuestro hermano Juanelo. Nosotros la hemos hecho con Telvia Marín. Nosotros la hemos hecho con Yumari González, la deportista. O sea, vamos a todo. La hemos hecho con la heroína del trabajo, Juana Rosa Blanco. O sea, que está pegada ahí a la tierra. Pero cuando la hicimos con Juana Rosa Blanco, ese día el talento cultural era poeta, mariachi, o sea, que se parecía a ella. Y hablamos de cómo ella trabaja la tierra. Eso es agricultura, eso también es cultura. Eso lo hemos mantenido y nos ha dado resultados. Ahora lo hicimos con un simple promotor, con un simple camionero de la cantera Nieves Morejón. Pero la vamos a hacer en octubre con Gaspar Marrero. Y ¿de qué vamos a hablar con Gaspar Marrero? Vamos a hablar de toda su obra, pero vamos a hablar también de personajes importantes en Guayo que tienen que ver con el disco, que son Parmenio Salazar, el famoso compositor de Benny Morey. Vamos a hablar de Berio Rodríguez Plaza, el hombre de la Guayabera, que es de Guayo, y vamos a hablar de la familia Bonachea. Que todo eso, Edelmiro y René, todos nacieron en Guayo. Y son excelentes músicos y excelentes personas y excelentes promotores de la cultura. Pues mira tú cómo estas personas que tienen un cargo, incluso Edelmiro Bonachea, presidente de la UNIA, cómo lo vamos a llevar allí para que se acuerde de Rostro de Raíz. Y cómo vamos a hablar con Gaspar Marrero de esas cosas. Claro que sí. Que cómo el disco recogió la obra de Parmenio Salazar. Todo está en buscar la esencia y los efectivamente. vínculos también. Y una de las características fundamentales de la peña es que hemos sido capaces de lograr un público fijo. Usted tiene que formar público. Claro. Porque la persona, es decir, al público usted no le puede dar lo que quiere, sino lo que necesite. Y no es un público vegetorio. Por supuesto. Ahí van jóvenes también. Han adaptado a ese público, que es muy importante. El espacio nos queda. Se enseña cómo que no, se le adapta, ¿no? A poder disfrutar de una peña. Y ahí no se oye una mosca. Y ahí no se oye una mosca, ahí hay silencio y la gente sabe que a la peña no se puede ir en camiseta. Me alegro muchísimo, pero me imagino que como disfrutan la peña los elevados, también disfrutan las parrandas. ¿Quién no disfruta de las parrandas? ¿Y cuál es el vínculo que hay del texto Mucho para la Chiva con las parrandas de Guayos? Uno de los cuentos que aparece ahí están dedicados a la parranda. No puede hablarse de cultura sin hablar de la principal expresión de la cultura, que es la parranda guayense. Orgullo de todo Guayés. Pero yo le doy la palabra a este señor que es especialista mundial de parranda. No, y que tiene algo muy interesante que decirnos en torno a las parrandas de Guayos y a un suceso que va a acontecer en pocos días nada más. Así mismo, Lady. Este fin de semana va a sesionar en San Juan de los Remedios, el San Juan Remediano.
y un motivo especial es que se va a efectuar un coloquio de la cultura donde se van a presentar 8 ponencias sobre el trabajo de las parrandas en toda la región central del país. Y Guayos va a estar representada con un trabajo en este evento nacional para orgullo nuestro. Fue seleccionada nuestra ponencia y vamos a estar allí con la autoría de Yeidel Hernández y de quien les habla. Vamos a defender desde el punto de vista de tradición y que este espacio va a servir también porque la parranda como manifestación cultural va a ser declarada precisamente en este fin de semana como patrimonio cultural de la nación. Un hecho importante. Importantísimo. Importantísimo que los guayenses, bueno, lo hemos cogido con... Y que vamos a tener la representación. La representación, por supuesto, allí, una especie demostrativa este fin de semana, junto con los predios, bueno, de este importante... Qué bien, felicidades entonces de antemano. ¿Y qué valor le confiere Héctor como investigador al rescate de la memoria histórica de los pueblos en textos como este? Mira, Martí dijo, ha de saberse lo que fue, porque en lo que fue está lo que es. La historia se compone de todos esos poquitos que hay en cada pueblo. Se hace entonces la historia nacional y la historia universal. En esos pueblos hay toda una rica historia, sobre todo de lucha revolucionaria, que engrandecen la nacionalidad cubana y engrandecen su cultura. No es posible escribir del movimiento obrero cubano sin hablar de las huelgas tabacaleras de Cabaiguán, Guayo, Sasa del Medio, Tahuaco. Decía Lázaro Peña, cuando Guayo, Cabaiguán no van a la huelga, no hay huelga. Entonces no es posible hablar del movimiento revolucionario sin hablar del Cire Pérez. Claro. No es posible hablar del movimiento revolucionario sin hablar de ese legendario hombre que fue Faustino Pérez Hernández. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a rescatar esas cosas que allí sucedieron? Por ejemplo, la huelga del 52 que yo hice en libro sobre ella. Una huelga desconocida donde Pilar García, el sanguinario Pilar García, fue a sofocar la huelga y la dirigió Armando Acosta. O sea, de esas cosas desconocidas, de esas cosas que ocurren en esos pequeños pueblos, está la esencia de la nacionalidad cubana. Y gracias por regalarnos a todos los espirituanos y cubanos esa esencia, como bien dice, claro, de la nacionalidad cubana, que gracias a esas investigaciones que usted realiza nos ofrece en cada texto. Gracias a Héctor Cabrera por estar. Claro. Muchas gracias, de veras que sí. Un placer también, Leonardo Valdivia, compartir con usted y, por supuesto, el tiempo se nos agota. Recuerden, Mucho para la Chiva está esperando por ustedes en las bibliotecas de nuestra provincia y nos vemos el miércoles justo a las 5 de la tarde, aquí de Tarde en Tarde.